Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Y el día de hoy nos encontramos en el Día del Señor número 21, en la sección que corresponde al Credo de los Apóstoles, que dice el artículo: Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Y el día de hoy, hermanos, al meditar en este artículo del credo y esta explicación que ofrece el Catecismo de Heidelberg, debemos recordar, hermanos, que entender estos artículos son un consuelo para vivir y morir felizmente. Así que mientras meditemos en ellos, tengamos esto en mente, que si queremos vivir y morir felizmente con la consolación del Evangelio y todas sus promesas, es necesario, hermanos, poder entender estos artículos de nuestra fe que están resumidos en el credo de los apóstoles. Y una vez más, el día de hoy vamos a meditar en lo que el credo de los apóstoles afirma: la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Vean conmigo la pregunta 54. ¿Qué crees respecto a la Santa Iglesia Católica de Cristo? Antes de leer la respuesta, hermanos, me gustaría explicar brevemente, en términos sencillos, por qué se le llama a la Iglesia de Cristo la Santa Iglesia Católica. Nosotros estamos acostumbrados a llamarla universal en vez de decir católica. Y creo que es igualmente apropiado. Sin embargo, el término histórico que la Iglesia ha usado es el término católica. Y ya que el catecismo en la respuesta asumirá su significado para darnos aplicaciones y una explicación acerca de lo que creemos cuando afirmamos que creemos en la Santa Iglesia Católica, me gustaría que nosotros pudiésemos entender la terminología de la pregunta. Ahora, en primer lugar, cuando consideramos esta frase, la Santa Iglesia Católica, nos estamos refiriendo a los atributos de la Iglesia. Es decir, estos atributos son aquellas cualidades que nos ayudan a definir y a entender lo que es la Iglesia. De una forma similar, cuando consideramos los atributos de Dios, podemos entender quién es Dios de una forma general o no definida, pero solo es cuando empezamos a definir quién es Dios. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, es que empezamos a entender y tener una definición adecuada de quién es Dios. Y de una forma similar, hablar de los atributos de la Iglesia nos ayudan a definir y a entender qué es la Iglesia. Ahora, históricamente, según, por ejemplo, el credo niceno, la Iglesia tiene 4 atributos, aunque aquí en el credo de los apóstoles y en el catecismo se afirman solamente 2. Vamos a ver que realmente históricamente se han entendido que hay 4 atributos. Y estos son los 4. La Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Así que me gustaría definir cada uno de estos 4 atributos brevemente. La Iglesia es una, y se le llama a la Iglesia una no porque el número de iglesias sea singular, sino porque los verdaderos creyentes, hermanos, incluso aquellos creyentes desde el Antiguo Testamento, estos han sido escogidos, llamados y regenerados y unidos al singular pueblo de Dios. Y obviamente me refiero al pueblo de Dios en términos salvíficos, en términos espirituales. De nuevo, existía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, y en un sentido real era el pueblo de Dios. Pero hablando de la iglesia, hablando de los salvos, aquellos que son regenerados, salvos por gracia, por medio de la fe, estos de una forma particular, estos que han sido escogidos, forman parte del pueblo especial, invisible de Dios.
Y estos creyentes son creyentes desde el Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. De tal forma que solo hay una iglesia, un pueblo de Dios que han sido escogidos, llamados, regenerados y unidos al pueblo de Dios. Así que estos verdaderos creyentes están unidos los unos a los otros de igual forma a la fe, unidos a la iglesia de Dios. Solo existe, una vez más, un pueblo verdadero en el sentido más pleno. Ahora, en aplicación podemos entonces entender de igual forma lo que se le llama la iglesia visible y la iglesia invisible. Como mencioné, una persona puede formar parte de la iglesia visible, una iglesia local, lo que ven nuestros ojos. Sin embargo, si no ha sido regenerado, si no ha sido salvo verdaderamente, aunque esta persona pueda formar parte de la iglesia visible o del pueblo visible de Dios, esto no significa que sea parte de la iglesia invisible, de la única iglesia, el único pueblo de Dios. En segundo lugar, el segundo atributo de la iglesia se le llama santa. La iglesia es santa. Es llamada santa porque está conformada de personas que han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido vestidos con la justicia de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo viene a habitar en ellos. Como creyentes, nosotros somos llamados santos y lo somos verdaderamente. Por lo que la iglesia es llamada santa, la iglesia es llamada apartada para Dios, apartada del pecado y de la corrupción, lavada por la sangre de Cristo, vestidos con las vestiduras santas de la justicia de Cristo. Y ahora en ellos, los verdaderos creyentes, habita el Santo Espíritu. En tercer lugar, hermanos, se le llama católica. La iglesia es una iglesia católica, que esta palabra significa universal. Y es llamada así, hermanos, universal o católica, por tres razones principales. Esto también se le llama la catolicidad de la iglesia o la universalidad de la iglesia. En primer lugar, la iglesia es universal porque la iglesia se encuentra en todo lugar y no está limitada a una región geográfica. En segundo lugar, es universal porque los miembros son de toda clase y de todas naciones. No está limitada a la clase de pobres o de los ricos, no está limitada a mexicanos, a americanos, a hondureños, sino que la iglesia es conformada por toda clase de personas, de toda tribu, lengua y nación. Y en tercer lugar, también es llamada universal o católica porque la iglesia de Cristo perdura a lo largo del tiempo. Desde el primer creyente de la historia redentora hasta el último creyente, hasta el final de la historia, la iglesia de Cristo perdura. Es decir, no está limitada a un periodo de tiempo, sino que la iglesia, el pueblo verdadero de Dios, perdura a lo largo del tiempo. Finalmente es llamada apostólica. Y es llamada apostólica, hermanos, porque está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas, en la fe una vez dada a los santos, en la revelación de Dios que Dios dio por medio de sus profetas y apóstoles para la iglesia. Así que no está fundamentada en ideas de hombres meramente, sino que es la revelación de Dios por medio de su Espíritu a los santos apóstoles y profetas, en la cual en esta fe, en esta doctrina podemos estar fundamentados y anclados. Así que la iglesia, una vez más, es una, santa, católica y apostólica. Ahora, hermanos, habiendo visto estos atributos de la iglesia, brevemente, veamos la respuesta del Catecismo de Heidelberg con mejor entendimiento. Pregunta 54, una vez más.
¿qué crees respecto a la Santa Iglesia Católica de Cristo? Respuesta: que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, reúne, defiende y preserva para vida eterna en sí mismo, mediante su Espíritu y su palabra, a una comunidad elegida en la unidad de la fe verdadera. Creo también que yo soy un miembro vivo de la misma y seguiré siéndolo por siempre. En esta respuesta, una vez más, vemos cada uno de los atributos de la iglesia. Desde el principio hasta el fin del mundo, una iglesia. Aquellos que han sido reunidos, preservados para vida eterna mediante el Espíritu de Dios, en la palabra. Una comunidad elegida en la unidad de la fe verdadera. Esta es católica y apostólica y es santa. Así que vemos los atributos. Ahora pasemos a la siguiente pregunta del día de hoy, pregunta 55. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Veamos la primera parte de la respuesta. En primer lugar, que todos y cada uno de los creyentes, siendo miembros de Cristo, tienen en común que son participantes de Él y de todas sus riquezas y dones. Ahora, cuando hablamos de la comunión de los santos, hermanos, hacemos referencia a aquello que cuando dos o más personas tienen en común cierta posesión o una característica. Y el fundamento de esta relación, de esta comunión, de esta unidad, es aquello que precisamente comparten en común. Y en el caso de la comunión de los santos, esta unidad es, como dice la respuesta del catecismo, es como miembros, como creyentes, cada uno de nosotros somos miembros de Cristo. Tenemos en común que estamos unidos a Él y participamos de todas sus riquezas y dones. Y es bello, hermanos, esta es la razón teológica por la cual uno siente esta comunión, esta unidad en Cristo cuando conocemos a otro creyente que posiblemente pudimos haber conocido reciente. Tenemos en común a Cristo, que somos miembros de Cristo, que participamos de Él y de todas sus riquezas y dones, que hemos sido redimidos por Él, que hemos sido tomados para Dios como sus hijos, adoptados en Cristo. Y tenemos esto en común. Y el Espíritu Santo ahora mora en cada uno de nosotros. Y esta obra del Espíritu, hermanos, es evidente en la comunión de los santos, en el amor que ahora como creyentes tenemos los unos por los otros. Esto es fruto del Espíritu, es fruto de la salvación genuina, esta comunión, esta unidad entre creyentes. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora, de lo contrario, hermanos, herejías, contiendas, divisiones, pleitos, de una forma es ir en contra de la unidad de los santos, de esta comunión de los santos. De todo aquello que tenemos en común en Cristo, la adopción, la redención, los dones y las riquezas de las cuales participamos. Todas las contiendas, divisiones, pleitos, herejías atentan contra esta comunión, la unidad del cuerpo y la unidad de la fe. Ahora, el estar unidos a Cristo y tener esto en común como creyentes con nuestros hermanos en la fe, participar de los dones de Cristo y sus riquezas conlleva una gran responsabilidad los unos con los otros, pues somos miembros de un cuerpo y hermanos en la fe, y nuestra cabeza Cristo nos da dones por su Espíritu que está en nosotros para el beneficio del cuerpo, y esta es nuestra responsabilidad. Vean la segunda parte del catecismo, de la respuesta. En segundo lugar, que cada uno debe estar dispuesto a emplear sus dones gozosa y voluntariamente para el beneficio y la salvación de los demás miembros. Como dice Cornelis Vonk,
La comunión de los santos se demuestra cuando los creyentes se aman unos a otros y se cuidan unos a otros, como hermanos y hermanas en una familia y como miembros de un cuerpo. Hermanos, ¿crees en la comunión de los santos? ¿Lo crees? Bueno, Cristo te ha dado dones, habilidades, recursos, todo de sus riquezas. Y todo nos los ha dado por su gracia. ¿Para qué? Para bendecir y buscar el bien de los otros miembros, de nuestros otros hermanos en la fe. Se nos han dado para el beneficio de los demás, para promover la salvación de los demás miembros. Todos voluntariamente, gozosamente debemos disponer de lo que se nos ha dado para el beneficio de los demás. ¿Ves esta comunión en tu vida? ¿Amas a los hermanos y a hermanas en la fe? ¿Crees en la comunión de los santos? ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Finalmente, llegamos al último artículo del día de hoy. Pregunta 56. ¿Qué crees respecto al perdón de los pecados? Respuesta: que Dios, por causa de la satisfacción de Cristo, no recordará nunca más mis pecados ni mi naturaleza corrupta, contra la cual tengo que luchar durante toda la vida. En cambio, me imputa por gracia la justicia de Cristo para que nunca sea condenado ante el tribunal de Dios. Nuestro bendito Salvador, quien vivió, murió y resucitó de entre los muertos, satisfizo todas las demandas de la santa ley de Dios. Y ahora el Padre no contará en mi contra mis pecados pasados, presentes y futuros. Por la satisfacción que ha hecho Cristo, creo en el perdón de los pecados. Por esta satisfacción de Cristo, el Padre, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh, qué gran esperanza, hermanos. Creo en el perdón de los pecados. Y esta es una gran esperanza y una gran bienaventuranza, como dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad. Y no solo eso, sino que Cristo, hermanos, nos viste de su justicia para que el día que nos tengamos que presentar ante el trono, el día de nuestra muerte, y nos presentemos delante del juez de la tierra, vestidos de su justicia, el Padre declarará: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, qué gran esperanza, hermanos. El Padre, por la satisfacción de Cristo, no recordará ninguno de mis pecados y se declarará: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.